Muchas de las reflexiones de los copanelistas son comunes a Latinoamérica o incluso son fenómenos globales, y algunos tienen que ver con los medios de comunicación, otros no. Así que voy a tratar de hacer mi aporte en este subsegmento que es lo propio de Chile de los medios de comunicación, porque también cuando pensamos en medios de comunicación tendemos a pensar en una uniformidad que no existe, y lo propio de Chile respecto de la estigmatización. Bueno, no da para el tiempo para hacer un relato de la historia de los medios de comunicación, pero creo que es importante compartir que en Chile los medios de comunicación, más allá de la figura de la idealización de la Aurora de Chile, por ejemplo, como un medio independentista, lo cierto es que los medios de comunicación, o en ese momento la prensa escrita, llegó a Chile en la forma de panfletos. Eran panfletos de los hombres. Es importante sumar la dimensión de género porque tampoco se ha abordado, y creo que tiene mucha incidencia en lo que se refiere a los medios de comunicación. Eran los hombres de esta cuadra, digamos, por ejemplo, los carreristas, con los hombres de esta otra cuadra, los o'higginianos, digamos, estoy simplificando, por supuesto, porque en ese momento no leía ni el 5% de la población. Y por supuesto que esos panfletos había que leerlos. Tampoco intentaban describir la realidad, sino que eran disputas políticas, independencia o no independencia, realismo o no realismo, pero entre amigotes. Todos, por supuesto, fundamentalmente o españoles directamente avecindados en Chile o descendientes de criollos. No participaba en ese universo ni de lo que se escribía, ni de lo que ni de quienes escribían, ni las mujeres, ni los niños, ni los, por supuesto, descendientes de aborígenes, indígenas, ni los esclavos traídos de otros países. Era un diálogo o medios de comunicación entre hombres, descendientes directos de los colonizadores, que creaban estos panfletitos y los imprimían. Ese propósito original se ha mantenido a través del tiempo en los medios chilenos, y eso es propio de Chile. Hay distintas tradiciones de medios de comunicación. En general, la tradición europea, que también es más ideológica que la gringa, que es más positivista, por decirlo de algún modo, tienen como esta idea de que son progresistas. En general, los medios de comunicación siempre se han cargado para la izquierda en el mundo. Siempre van, por ejemplo, rebatieron la esclavitud, los medios, la colonización, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías afrodescendientes en Estados Unidos. Los medios de comunicación iban cargados para allá. Y lo podían hacer porque, a pesar de cargarse a la izquierda, tenían plata. Hay otros países donde la izquierda tiene plata. En Chile no. En Chile la plata la ha tenido hasta el día de hoy un cierto sector de la población que no es democrático, en el sentido de que no llegó ahí por elecciones, no ha sido legitimado en un proceso colectivo, sino que es la descendencia, es su lugar de nacimiento y su origen social, y también su sexo. Por supuesto que es mejor ser hombre que ser mujer en toda la escala social. Entonces, estos diarios de hombres mantuvieron este mismo discurso, y es cosa de ver los discursos de
de los hombres que tenemos ahí en nuestras calles, Vicuña Maquena, ahí en la Plaza Dignidad, la calle Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, el gran no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, que era absolutamente despreciativo de todo lo que no fuera gente como él. Entonces, eso se mantuvo prácticamente incólume hasta el siglo XX. O sea, estuvo así desde la colonia hasta el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? No es que los medios cambiaran, esos medios que vienen de esa matriz siguen siendo los mismos. Apareció la llamada cuestión social, las luchas a partir de la Revolución Rusa, después el fenómeno cubano, etcétera. En Chile hubo organización de las clases populares, sindicalismo, todavía no feminismo como lo vemos hoy, no, el feminismo en Chile partió instigado, digámoslo, por un cura que quería que las mujeres votaran porque las mujeres eran conservadoras, entonces no ese feminismo, pero las luchas sociales permitieron la emergencia de otra prensa, de sectores sociales que también, hay que decir, vuelvo al tema de los recursos, la prensa no es, la prensa siempre ha sido un acto de privados, no es estatal, salvo en Chile unos poquitos medios que han sido estatales, pero en general es y por lo tanto requiere plata, o la ponen los trabajadores, como ocurría en la prensa sindical, o la ponen los propietarios. La prensa no se sostiene con el avisaje, nunca se ha sostenido con el avisaje, aunque, digamos, haya sido una forma de atraer recursos, ha tenido periodos de más esplendor, menos esplendor, pero la prensa siempre ha requerido recursos no solamente económicos, sino sociales. De a quién representa este medio de comunicación, quién lo apoya, quién está detrás. Y en ese sentido nuestra prensa siempre ha sido ideológica y ha sido el campo de batalla de las luchas ideológicas. En el siglo XX los medios de izquierda avanzaron muchísimo a la par que las luchas sociales y concluyeron en la elección del gobierno de Allende, donde había una gran variedad de diarios, que era el medio principal en ese momento, desde un diario del MIR hasta un diario de Patria y Libertad, con todas las variaciones de por medio. En Chile nunca hemos tenido una prensa ecuménica, en el sentido de que trate de representar la realidad más o menos como es, sino que siempre ajustándola, adecuándola, maquillándola a la lucha política o los intereses de los dueños. ¿Y qué pasa con la población? Bueno, la población en Chile tampoco, digamos, que leía mucho más en 1970 de lo que leía a comienzos de la colonia. Aunque leía, y lo vemos cada vez que sale, había mucha lectura funcional, es decir, leo un letrero, sé firmar, pero no me voy a leer la editorial del Mercurio, ni la del Siglo, ni ninguna, digamos, porque nuestros pueblos originarios en general no tienen lengua escrita, es comunicación oral. Entonces, cuando pensamos en la prensa, que era la fundamental medio de comunicación en ese tiempo, es escrito. Y al ser escrito ya deja por lo menos al 60% de la población fuera de la conversación. Están en la conversación las élites, dirigentes, los obreros, digamos, que militantes que han participado, que se han educado en el partido probablemente de su tiempo, pero no las mujeres, no los jóvenes, no los analfabetos. Quiero recordar que en los tiempos que Marx hablaba del lumpen y por lo tanto diferenciaba al obrero bueno del obrero malo. Había una segmentación de una porción de la sociedad a la que se consideraba políticamente desechable. Entonces, tomando lo que decía Claudio, también yo creo que es súper bueno mirar a la prensa de verdad, no maniqueístamente decir
Cuando tengamos una prensa nuestra, esto va a cambiar. No va a cambiar, porque entonces va a venir el jefe del partido o el que puso la plata y va a decir, este sí, este no. Este ahora es mi adversario, me está disputando el poder, entonces no, ese no va a opinar. La compañera acá muy díscola o muy crítica tampoco va a aparecer. Entonces, creo que también es importante ver este submundo, que no es un submundo, es el mundo del 90% o del 95% de las personas. El 95% de las personas no se informa leyendo. Yo personalmente leo muy poco, no porque no quiera leer, no leo porque tengo 2 hijos, porque tengo 20 trabajos y porque tengo que estar haciendo cosas desde que me levanto hasta que me acuesto y no me queda tiempo para leer. Y la mayoría de las personas les pasa igual, especialmente las mujeres. Entonces, ¿cómo se informa la gente en Chile? Por la televisión, por la radio, por el WhatsApp que le llegó, que le mandó alguien, y por eso es tan fácil, digamos, inventar cosas y que la gente la crea, porque como que la información seria, entre comillas, se hace por escrito. Y existe también en mi gremio un desprecio, digamos, histórico por la televisión y la radio, digamos, son medios menos serios, menos de donde uno diga, donde quiero hacer como algo súper profundo y sofisticado, escrito. La tele es para, y así nos enseñan en la universidad, es para una audiencia de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en este mundo informativo que llega al 90% de la población, no hay control editorial. En los medios más sofisticados hay control editorial. Entonces, el estigma o la discriminación se ven más elegantes. No es que no exista, simplemente hay una parte de la realidad que se omite, pero no se usan palabras despectivas, no se usa flight, no se usa, digamos, y todos participan de la organización Pobre el que no cambia de mirada, y invitan a Benito Baranda a tomar desayuno, y todos tratan de portarse bien con los pobres, no tratemos mal a los pobres, digamos, sí, todos consideran necesario no estigmatizar. Pero en las páginas de opinión del día domingo hay puros hombres, y todos viven más o menos cerca. Las mujeres no son consideradas aptas para opinar ni de política, ni de economía, ni de justicia, digamos, de salud ya, maybe, pero sería todo. Y en el resto de los medios, que es como la espectacularización de la noticia, como es para entretención, como es para la masa, da lo mismo. Da lo mismo si es verdad, si es mentira, si este es un caso aislado, si hay muchos casos así. ¿Cómo se llama? Ayer nomás estaba viendo Chilevisión 3 horas hablando de un crimen horrendo, de una chiquilla que vivía, que su mamá permitía el abuso sexual del padre, y que qué terrible, que metamos en la presa, que ya ahí toda la mañana hablando de un caso que efectivamente es un caso de interés público, pero no sin ningún contexto. Los especialistas que se inventan son todos chantas, todos sacan un título así tipo Rafael Garay para hablar y criminólogos que no tienen que mostrar ninguna credencial para estar ahí, simplemente que un productor lo conoció en un carrete y lo invitó. El gallo habla bien, es cuñero, ya, vamos. Entonces, a mí me parece que el problema es de estructura mediática, y eso es propio de Chile, eso es propio de Chile. Hay otros países, otras estructuras mediáticas que tienen sus problemas, digamos, en todas partes hay problemas, hay discriminación y etcétera, pero el sistema mediático argentino, voy a poner un ejemplo, el sistema mediático boliviano, el sistema mediático peruano, el uruguayo, el colombiano, son mucho más sofisticados que nuestro sistema de medios. Son mucho más sofisticados, nos dan, pero cancha, tiro y lado, en los medios tradicionales, para digamos, dejarlos centrados ahí. Tanto en propiedad son más diversificados, en
en la variedad de lo que ofrecen, en la profundidad de los reportajes que hacen en televisión o en medio escrito, son menos conservadores. Chile tiene una estructura de medios conservadora, bien cargadita al patriarcado, al machismo, y poco diversa. No es que hayan distintos grupos de poder, como en los años 70, que cada cual tenía un pedacito de los medios. Es solo un grupo hoy día que tiene los medios de comunicación. Termino diciendo, podemos seguir hablando, pero termino diciendo que una cosa que hacen los medios de comunicación y que pocas veces se mira es que los medios distribuyen poder. Cuando yo decido entrevistar a una persona A como experto del tema A y le pongo el micrófono y lo cito, le estoy dando poder. Le estoy pasando el báculo del sacerdote o la sacerdotisa. Y esas son decisiones deliberadas. La realidad no es así. No es que sea la única persona con la que puedo hablar, no es que nadie más pueda hablar de esto. Yo decido hablar con esa persona. Y cuando decido no hablar, también es una decisión deliberada. Cuando el problema, por ejemplo, del narcotráfico, afecta a los habitantes de una comuna en particular, pero yo decido hablar con la policía a nivel nacional, con el presidente a nivel nacional, con el fiscal nacional a nivel nacional, y no hablo con los que lo viven, es una decisión política. Cuando decido que un portonazo en tal comuna de la dehesa sí amerita hablar con quien lo sufrió, porque es una persona blanca y que habla de corrido y que no usa palabras o formas verbales que a mí me parecen impropias, también estoy tomando una decisión. Y esas maneras, no es que haya un jefe diciendo, así lo vamos a hacer. Está escrito en las leyes no escritas de los medios de comunicación. Y a menos que nos hagamos cargo de esa realidad, cambiar la propiedad o hacer un medio estatal como se propone o meter un medio más no va a cambiar las relaciones de poder, ni menos la distribución de poder dentro de las coberturas. Muchas gracias, Alejandra.